Buenos días para todos. Vamos a darle inicio al webinar que tenemos programado para el día de hoy sobre medidas de ahorro en motores y calidad de la energía. Quiero resaltar que este es un webinar informativo que está relacionado con una actividad que tenemos en convocatoria, una diplomatura en gestión eficiente de la energía en sistemas de climatización y refrigeración. Esta diplomatura pues ya tiene fecha de inicio el próximo miércoles 27 de julio y pues la idea de la consecución y realización de estos módulos informativos es proporcionarle a los interesados y posibles participantes información preliminar del contenido académico que vamos a estar viendo en esta actividad. Antes de comenzar el día de hoy, pues queremos agradecerles a las personas que nos acompañan a esta hora del día por aprovechar este tipo de espacios que están diseñados especialmente para ustedes. Sabemos que como no todas las personas nos acompañan en tiempo real, estamos grabando esta sesión y para todas aquellas personas que se inscribieron, pues van a poder revivir este contenido en el canal de YouTube de ACAIRE, que vamos a estar pues publicando hoy mismo y pues en esa publicación también vamos a estar pues colocando la liga de inscripción a la actividad que pues ya inicia el día miércoles y tiene cierre del beneficio para pago con descuento de pronto pago hasta el día de mañana. Entonces, me presento, pues mi nombre es Melissa Sarmiento, soy coordinadora de formación y proyectos especiales. Nos acompaña también mi compañera Dalia Silva, quien hace parte del equipo de formación y base de datos, y junto con ella vamos a estar apoyando toda la logística de la conferencia. Algunas recomendaciones de participación. Vamos a tener hoy 2 conferencistas, entonces el contenido como tal va a estar segmentado. Los primeros 30 minutos, pues vamos a tener la participación del ingeniero Fabián Coll. Él pues nos va a estar compartiendo las medidas de ahorro en motores y calidad de la energía. Y en la segunda intervención vamos a tener al ingeniero Sebastián Consuegra. Él pues nos va a dar una muestra de visualización de medición y seguimiento de medidas de ahorro y calidad de energía. Y vamos a disponer al final un espacio para todas las preguntas que surjan dentro del desarrollo de la actividad. Entonces, recordarles de que el chat va a estar habilitado para escribir todas esas preguntas y que solo las vamos a atender hasta finalizar las intervenciones de los ingenieros. Voy a hacer la presentación de los panelistas y pues ya con esto arrancaríamos la actividad. Inicialmente vamos a tener al ingeniero Fabián Coll. Él es ingeniero electricista, especialista en gestión eficiente de la energía, cuenta con un magíster en fuentes renovables de energía y administración energética, además es especialista en gerencia de proyectos y pues cuenta con más de 15 años de experiencia impartiendo cursos a nivel de ingeniería básica y especializada. Es reconocido conferencista internacional en temas de gestión energética, fuentes renovables de energía, generación distribuida y calidad de la potencia eléctrica. También nos acompaña el día de hoy el ingeniero Sebastián Consuegra. Él es ingeniero electricista y electrónico, especialista en Internet de las Cosas para procesos industriales, servicios públicos, y pues además cuenta con amplia experiencia en el desarrollo y diseño de arquitecturas de comunicación, procesamiento y visualización de datos. Bienvenidos, ingenieros. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo, muchas gracias a CAIRE por esta invitación. Muy contentos de estar en esta charla de manera introductoria, que indudablemente pues será mucho más profunda en nuestro diplomado, en donde estaremos más adelante compartiendo con todos ustedes. Ya Melissa pues compartió mi información, Fabián Coll, un servidor para ustedes. Y bueno, vamos a iniciar inmediatamente con la temática que nos corresponde sobre calidad de la energía eléctrica y eficiencia energética en motores eléctricos, puntualmente en motores eléctricos de inducción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí hay un breve brief de mi hoja de vida. También recalco y en complemento a lo que Melissa comentaba, trabajo como líder de negocios de la empresa E2 Energía Eficiente ya desde hace 16 años.
Y he estado vinculado también en la empresa al desarrollo de proyectos de gestión energética, consultoría, en los primeros años que estuve. Bueno, y ahorita como tal, pues impulsando el crecimiento y el desarrollo de negocios de E2. Muy bien. Listo, arranquemos directamente entonces. Siempre pues se venía tratando, se venían trabajando los temas de calidad de la energía eléctrica y eficiencia energética como temas excluyentes, ¿verdad? Temas que de alguna forma pues se manejaban en diferentes caminos. El tema de calidad de la energía muy enfocado a la confiabilidad principalmente, poco se relacionaba o poco se unían los conceptos o qué tanto podía haber una correlación entre la calidad de la energía y la eficiencia energética. Nosotros, gracias, digamos, a la experiencia de estos años, hemos podido comprobar que indudablemente sí hay un fuerte link, un fuerte enlace entre cómo una mala calidad de la energía, una mala calidad de la potencia impacta de forma negativa la eficiencia energética de los principales usuarios de energía eléctrica en procesos industriales, que indudablemente son los motores eléctricos, puntualmente los motores eléctricos de inducción. ¿Por qué? Porque pues sabemos que existe una amplia familia de motores eléctricos, tanto de corriente directa como de corriente alterna, pero digamos que los motores de corriente directa han quedado relegados a aplicaciones prácticamente de robótica, servomotores, etcétera, sistemas que requieren una altísima precisión, mientras que los motores de inducción básicamente han abarcado todo el mercado de lo que es fuerza, todo lo que es potencia eléctrica. Y hablando de motores de corriente alterna, están los asíncronos, están los síncronos de jaula de ardilla, de rotor de vanado. Nosotros nos vamos a enfocar en esta introducción puntualmente en los motores de inducción jaula de ardilla, que son los que mayormente vamos a encontrar en los procesos industriales. Entonces, el objetivo cuál es ver que hay un vínculo realmente entre eficiencia energética y calidad de la energía y cómo este vínculo, este impacto nos lleva a que nuestros mayores usuarios energéticos desde el punto de vista eléctrico, motores de inducción, se ven afectados por malos problemas o por problemas de calidad de energía que impactan la eficiencia energética. No hay ninguna novedad de que detrás de todos los sistemas de climatización están motores eléctricos de inducción. En algunos casos motores eléctricos de propósito especial, pero fundamentalmente motores de inducción, sobre todo en los grandes sistemas de producción de agua fría, en grandes sistemas de climatización, sea en las bombas de agua de condensación, de evaporación, sea en los motores eléctricos que accionan los compresores, en fin. Básicamente hay un motor eléctrico que es el que principalmente se ve impactado por las condiciones. Número uno, técnicas de los equipos de climatización de refrigeración, incluidas las torres de enfriamiento en el caso de los equipos condensados por agua, como en el caso, por ejemplo, del estado técnico del chiller o del estado técnico del sistema de climatización desde el punto de vista de mantenimiento. Siempre al final es el motor eléctrico de inducción, principalmente el que se va a ver impactado por las condiciones tanto de mantenimiento del sistema como las condiciones de operación del sistema, y ahí están incluidas las condiciones de alimentación eléctrica y calidad de la energía eléctrica en este tipo de máquinas. Entonces, ¿qué es un problema de calidad de la energía eléctrica? Es esencialmente una distorsión y o desviación de la tensión. ¿Por qué hablamos de la tensión? Porque realmente el producto como tal que nos entrega un comercializador de energía eléctrica es tensión. La corriente la impone el usuario, dependiendo si conectamos una carga resistiva, una carga inductiva, una carga capacitiva o una carga no lineal, en este caso una carga de índole electrónico o una combinación, que es lo que normalmente encontramos. Realmente quien impone la corriente eléctrica es el usuario, pero la tensión o el voltaje es entregado por un comercializador de energía. Por ende, en una primera instancia, uno lo que vela es que la tensión que me entregue sea una tensión que cumpla parámetros de calidad. ¿Y qué son parámetros de calidad? De forma de onda, ¿verdad? De simetría en las tensiones, de tensiones en valores RMS dentro de los márgenes nominales del sistema, y que sea continua. Porque es que también sucede que yo puede que tenga una tensión continua, no tenga fallas, no tenga interrupciones, pero tenga armónicos, tenga asimetría, tenga desviaciones de tensión. Entonces, realmente tengo continuidad, pero poca calidad en la potencia. O puede pasar lo contrario, que tenga una buena forma de onda, que tenga una gran simetría y unas tensiones dentro de unos márgenes nominales, pero tenga interrupciones. Entonces, tengo una buena calidad de potencia, pero una mala calidad de la energía. El objetivo es que tengamos las dos y vamos a ver cómo estos dos conceptos al final se casan con la eficiencia energética. Entonces también un problema de la calidad de la energía es un problema de la corriente, como les comentaba, pues depende de las cargas conectadas al sistema y eso lo impone el usuario, y obviamente un aspecto muy importante es la desviación de la frecuencia.
la frecuencia eléctrica como tal en nuestros sistemas industriales debe estar en más o menos 60 más 0.5, 60 menos 0.5 Hz, desde el punto de vista de frecuencia fundamental o frecuencia de 60 Hz, pero vamos a aprender también que en los sistemas eléctricos de potencia tendremos frecuencias superpuestas, múltiplos enteros de la fundamental o múltiplos incluso no enteros de la fundamental asociada con distorsión de tensión y corriente por concepto de los armónicos, que vamos a ver en un rato. Entonces, cuando tenemos un deterioro de la calidad de la energía eléctrica, tenemos pues al final una mala operación, una operación poco confiable de equipos de uso final, en nuestro caso puntual motores, deterioro de la economía o bienestar de los usuarios, cuando por concepto o por causa más bien de calidad de la energía, tenemos motores eléctricos que fallan, se puede parar un condensador, se nos puede parar una torre de enfriamiento, etcétera, y tenemos una pérdida de bienestar y obviamente interrupción del flujo de energía. Al final, desde el punto de vista de eficiencia energética, entonces, ¿qué tendremos? Incremento en consumo de energía eléctrica no asociado a la producción, daños a la producción, a la economía, a la competitividad empresarial, incremento del costo, deterioro de la confiabilidad, disponibilidad y confort, y un aspecto muy importante es la disminución de la vida útil de equipos, sistemas y componentes. En este caso, está más que comprobado que cuando un motor eléctrico es alimentado con malas condiciones de calidad de la energía eléctrica, la vida útil de la máquina disminuye, por concepto de vibraciones mecánicas, por concepto de daño de aislamientos, en fin, eso lo vamos a ver en un rato. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que caracterizan una señal de tensión y corriente desde el punto de vista eléctrico? Número uno, el número de fases, es decir, los sistemas trifásicos, pues lo normal es que siempre tengamos las tres fases disponibles y que cada una de las tres fases estén lo más simétrica. Cuando hablamos de simetría, hablamos que el valor cuadrático medio RMS sea igual en cada fase. Si yo tengo 440, pues lo ideal es que mi sistema sea 440, 440, 440, que no siempre es así, o más bien, es una condición ideal, pero por lo menos que no supere un desbalance o una simetría máxima del 1 o 1.5%, como veremos más adelante. La amplitud de la forma de onda tiene que ver con que si mi tensión o la tensión nominal de mis motores es 440 voltios, yo no le voy a entregar 400 o no le voy a entregar 600. Es decir, que siempre esté en un umbral, en un gap, al menos del más o menos 2.5% por encima o por debajo de la tensión RMS nominal de la máquina. Cuando hablamos de frecuencia, pues siempre esperamos que la frecuencia de red sea 60 Hz desde el punto de vista de la frecuencia industrial, que no tengamos variaciones más allá del gap máximo permitido por ley o regulación, que es más 0.5 menos 0.5. Y cuando hablamos de forma de onda, hablamos de que la onda sea senoidal pura, cosa pues que vamos a ver que en la práctica es muy complicado de que se cumpla, pero el objetivo es que nuestros motores eléctricos se alimenten de formas de onda senoidales puras, porque vamos a ver ahorita que el no hacerlo impacta directamente el rendimiento y la vida útil de las máquinas. Desde el punto de vista de calidad de la energía, tenemos dos grandes grupos de eventos. Tenemos los eventos en estado transitorio y los eventos en estado estable. Para efectos de eficiencia energética y haciendo este matrimonio, este match de eficiencia energética y calidad de la energía, los eventos en estado transitorio no son objeto de estudio en este contexto. ¿Por qué? Porque los eventos en estado transitorio son eventos del tipo estocástico, es decir, un transitorio, sea impulsivo o oscilatorio, no sabemos cuándo va a ocurrir, al menos que tengamos descargas atmosféricas o internamente en una planta tengamos conmutación de bancos de condensadores de alta tensión, por ejemplo, donde se puedan generar fenómenos de alta o media frecuencia. Normalmente los fenómenos transitorios no impactan tanto la eficiencia energética, pero sí impactan la confiabilidad desde el punto de vista de daño de equipos. Pero ellos son transitorios, ellos no están permanentemente presentes, ocurren por diferentes causas, pero ocurren muy, digamos, esporádicamente. En cambio, los eventos en estado estable son eventos que permanentemente van a estar presentes en la red. Entonces ahí tenemos caídas de tensión, desbalance de tensión, armónicos, es decir, son eventos de calidad de la energía que mientras que nuestra planta industrial, mientras que nuestro proceso esté funcionando o esté operando, ellos van a estar presentes y nos van a estar causando problemas principalmente de eficiencia energética que al final nos pueden llevar a tener una pérdida de disponibilidad de nuestros activos. Entonces, en este tipo de eventos tendremos variaciones de tensión de corta, larga duración, desbalance, tendremos también distorsión de forma de onda. En una menor medida tendremos fluctuaciones de tensión, que es distinto a variaciones de tensión. En el curso vamos a aprender a usar bien los conceptos en el diplomado, qué es una variación de tensión y qué es una fluctuación de tensión. No son lo mismo, de pronto a veces pues por desconocimiento los confundimos, pero ya cuando tengamos los conceptos técnicos bien cimentados, veremos que no es igual y tendremos variaciones de la frecuencia. Digamos que esta familia de eventos que aquí estoy señalando, esta familia de eventos, son en estado estacionario o en estado estable. ¿Por qué? Porque están permanentemente presentes.
mientras el sistema eléctrico esté operando. Por ende, estos sí impactan la eficiencia energética en forma significativa. Aquí tenemos, por ejemplo, a manera de un brief, un resumen de eventos de tensión. Normalmente uno define en un sistema eléctrico de potencia una tensión nominal, también se le llama tensión declarada, entendiéndose tensión declarada aquella tensión medida en bornes del transformador que alimenta un sistema eléctrico de potencia. Entonces, normalmente pues tenemos un transformador cuya tensión secundaria puede ser 460, pero resulta que mi tensión declarada es 450 porque hay una caída de tensión propia del transformador. Entonces 450 será mi referencia de voltaje para comparar mis tendencias de voltaje en el tiempo si están por encima o por debajo de ese valor que le llamamos tensión de referencia o tensión declarada. Si estamos por encima de la tensión declarada en valores que superen el 110 o al 180%, ya estamos entrando en territorios de los transitorios, que son eventos de muy corta duración, de medio ciclo de la forma de onda, pero con una altísima amplitud. Como les dije hace unos minutos, este tipo de eventos no impacta tanto la eficiencia, pero sí la confiabilidad. Para efectos del curso, estos eventos no los vamos a estudiar, simplemente los vamos a mencionar. Pero cuando ya tenemos eventos que están disponibles o que están presentes por espacios mayores, incluso un minuto, como por ejemplo las caídas de tensión o las sobretensiones de régimen sostenido, este tipo de eventos, ahí sí hay problemas con eficiencia energética importantes. ¿Ok? Aquí hay, entre estos dos extremos, tenemos caídas o elevaciones de tensión instantáneas, momentáneas, temporales. Este rango de eventos de aquí nos puede afectar confiabilidad, nos puede causar disparo de protecciones, nos puede causar apertura de interruptores, ¿verdad? Pero no llegan a impactar tanto la eficiencia, más bien confiabilidad. Pero ya de un minuto en adelante, según la IEEE 1159 del 95, ya aquí sí estamos hablando de eventos que son sostenidos en el tiempo y que sí nos impactan fuertemente la economía por eficiencia energética y al final la confiabilidad. Entonces, cuando estemos viendo nuestro curso, ¿verdad? Ya con todo el régimen y todo el detalle, vamos a ahondar los conceptos de desbalance de voltaje, distorsión de forma de onda, hablaremos de contenido armónico, interarmónico, que el tema de los interarmónicos es crítico, sobre todo cuando tenemos variadores de frecuencia de 6 pulsos, ¿verdad? Aquí vamos a ver que las tecnologías de control de frecuencia, control de velocidad a través de frecuencia, son muy susceptibles de generar armónicos no característicos, entendiéndose como armónicos no característicos, aquellos armónicos cuya frecuencia no es un múltiplo entero de la fundamental, sino múltiplos no enteros, es decir, un armónico 5.7, un 7.4, que nos causan muchos problemas, sobre todo cuando estamos cerca de un punto de resonancia eléctrica del sistema de potencia. También aprenderemos con mucho más detalle el concepto de las muescas o el notch, como le dicen los gringos, el notching, que es un fenómeno asociado a la conmutación de los semiconductores en los sistemas, en los cicloconversores, rectificadores e inversores, y cómo este fenómeno de la muesca, si no lo monitoreamos de cerca en los cicloconversores, nos puede causar también problemas de eficiencia energética muy importantes. Y es que tenemos un problema. El problema que tenemos es que los variadores de frecuencia para nosotros normalmente son una caja negra, donde entra una señal a 60 Hz de corriente, de tensión, y a la salida tenemos 40, 30, lo que requiera la carga. Y normalmente el variador de frecuencia nos limitamos a una limpieza, a una tropicalización incluso de pronto de la parte de potencia para efectos de la humedad, pero nunca verificamos realmente lo que yo le llamo las tripas del variador de frecuencia. Cuando hablo de eso me refiero a mirar los ángulos de conmutación, los tiempos de conmutación de los IGBTs, en fin. No entramos a mirar la electrónica de potencia cómo está realmente, y lo que de pronto no sabemos es que cuando la electrónica de potencia no está sincronizada en el variador de frecuencia, eso nos va a inyectar más armónicos al sistema, interarmónicos, y vamos a tener un incremento de flujo inverso de potencia armónica al sistema que va a ocasionar mayores pérdidas, una disminución del factor de potencia verdadero, y que al final eso nos va a impactar el rendimiento energético de nuestros motores eléctricos de inducción. ¿Ok? Bien, sigamos. Yo sé que el tiempo es breve, trataré de ser lo más rápido posible porque esto simplemente es una introducción a lo que veremos en el curso. Ahora entramos en un concepto entonces para ir tasando el tema de eficiencia energética y calidad de energía. Vamos a hablar de motores eléctricos de inducción desde el punto de vista de zonas de falla. Las zonas de falla de un motor de inducción normalmente las clasificamos en 4 principalmente: fallas de rodamiento, fallas por estator, falla de rotor y calidad de la energía. La calidad de la energía se reconoce ya por, digamos, los temas especializados y documentos especializados y estudios como una zona de falla de los motores eléctricos. De hecho,
la calidad de la energía me puede originar problemas de rotor, problemas de estator y problemas de rodamiento. Es un tema totalmente correlacionado y comprobado. Por ende, en los motores eléctricos de inducción tenemos que estudiar permanentemente el circuito de potencia. Cuando hablo del circuito de potencia me refiero a conductores de alimentación, celdas, barrajes, barras, en fin, toda la estructura eléctrica de alimentación de potencia del motor tiene que ser monitoreada a través de termografías, a través de medidores de resistencia de conductores, en fin, porque de nada me sirve tener un motor de alta eficiencia, ¿verdad? Si aguas arriba tengo una red con problemas de balance resistivo, mala conexión de conductores, problemas de par galvánico en conexión de cobre-aluminio, por ejemplo, en fin. Tenemos y para eso está el RETE también, ¿no? Aquí entra a jugar un papel muy importante el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, que ya incluye un capítulo de eficiencia energética. Vamos a mirar también el tema de calidad de la energía eléctrica como alimentación del motor. Aquí hay que mirar también las zonas de falla, aislamiento, estator, rotor, excentricidad, entre hierros. Señores, todo esto está totalmente relacionado con la calidad de la energía eléctrica. Entonces, el circuito de potencia como tal, verificar que no hayan conexiones de alta resistencia. Para eso habrá que hacer termografías, preferiblemente llevar tendencias, sobre todo porque el Energy Power Research Institute de los Estados Unidos ha concluido que los circuitos eléctricos defectuosos son el causante del 46% de los daños de los motores eléctricos de inducción. Es decir, repito, de nada nos sirve tener un excelente motor IE4, nuevo, explosion proof, inverter duty, etcétera, si no tenemos un circuito eléctrico aguas arriba en buenas condiciones. Ahí tendremos que revisar lo que les comentaba, terminales corroídos, cables sueltos, barras, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos un punto caliente seguramente por una mala conexión o sulfatamiento. Aquí pues juegan un papel importante las cámaras termográficas, los termómetros infrarrojos, los medidores de resistencia, de conductores, etcétera. Y obviamente pues la máxima desviación resistiva, esto es del National Electrical Code americano, recomendada en un circuito eléctrico es del 5%. Ese es un dato que se debería llevar en tendencia, sobre todo en la alimentación de motores eléctricos para efectos de control de eficiencia. Temas de calidad de la energía que tenemos que revisar en motores, armónicos, desbalance, variación de voltaje. Los armónicos indudablemente son importantes en esta revisión porque los armónicos se clasifican en armónicos de secuencia positiva y negativa. Entonces yo puedo tener armónicos, por ejemplo, como el armónico 4, que me trata de acelerar el motor a una frecuencia que es 4 veces la fundamental de 60 Hz, pero puedo tener un armónico 5, ¿verdad?, de 300 Hz, que me trata de frenar el motor porque es secuencia negativa, y lo que se me genera al final en el torque del motor es una superposición de armónicos de diferentes secuencias, cada uno generando un par a una frecuencia y un sentido, y eso lo que me termina ocasionando en el motor es un par que se conoce como par pulsante. Al final, la reacción del inducido se me disminuye, el motor termina consumiendo más energía reactiva de la red, aún operando un menor factor de potencia, y esas vibraciones, ese par pulsante, esas vibraciones mecánicas, se terminan llevando rodamientos, terminan causándome excentricidad dinámica en el eje del motor, y al final lo que termino es acortando, número uno, la vida útil del motor, pero previamente tuve también una pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo torque, cuando mi motor pierde torque, por armónicos de secuencia negativa principalmente, ¿qué pasa? Él tiene que compensar la pérdida de torque tomando más corriente activa de la red, ¿verdad? Para poder mantener el par en la carga y no perder la carga. Obviamente que esto tiene un límite. Él va a tomar más corriente de la red hasta que la protección por sobrecorriente actúe y el motor pare. Entonces, ya en el curso vamos a empezar como a conectar eventos que normalmente nos pueden parecer desacoplados, pero que vamos a entender a efectos de calidad de energía, eficiencia y mantenimiento basado en la eficiencia de motores. Aquí tenemos esto, pues lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan leer y estudiar. Recuerden que esto es un brief de lo que veremos con mucho más detalle en el diplomado como tal que vamos a ver de gestión energética. Los armónicos como tal lo que nos causan en los motores eléctricos de inducción es pérdida de eficiencia y pérdida de capacidad de entregar potencia mecánica. Ahí vamos a aprender lo que es el Harmonic Voltage Factor o factor armónico de voltaje, que es un indicador bien interesante que nos permite determinar cuándo un motor eléctrico comienza a perder rendimiento por efecto de incremento de la distorsión del voltaje. Fíjense qué distorsión del voltaje, no distorsión de la corriente. Porque al final el voltaje en el motor es el que me genera los campos magnéticos y me genera la fuerza electromotriz inducida, hablando de motores de inducción. Y cuando yo tengo armónicos, al final esa FEM
termina debilitándose, lo que conlleva que el motor tenga que consumir de la red también más corriente reactiva, lo cual va mermando el factor de potencia de la máquina como tal. El desbalance de voltaje. El desbalance de voltaje es un caso crítico también en la eficiencia energética de motores. Cuando tenemos desbalance de voltaje, tenemos componentes de secuencia negativa de tensión y también de corriente, y eso también termina afectando el torque del motor. A diferencia de los armónicos, el desbalance de voltaje ocurre a 60 Hz. En los armónicos ya vimos que ocurre a varias frecuencias. Pero digamos que el desbalance de voltaje suma como tal y lo podemos tener presente junto con los armónicos, y es lo típico. Y al final vamos a ver cómo esto suma a la disminución de la eficiencia como tal de los motores eléctricos de inducción. Miren que también cuando tenemos desbalance, entre más alto es el nivel de desbalance, más perdemos eficiencia y capacidad de entrega de potencia del motor, lo cual va en contra de la eficiencia energética y sobre todo en nuestros sistemas de climatización y refrigeración, donde tenemos consumos importantes. Esto es un dinero que hasta la fecha no se había evaluado, no se monitoreaba. Hoy en día tenemos la experiencia para determinar cuánto dinero pierde o cuánto dinero queda sobre la mesa por instalaciones eléctricas de climatización, donde esto no se monitorea y donde lo que se pierde es mucho dinero. Puedes estar entregando un confort importante, pero si tú no tienes una alimentación eléctrica de calidad y unos motores operando de forma eficiente, el costo por tonelada seguramente va a ser mucho más alto del que normalmente o en condiciones nominales debería tener el sistema. Otro parámetro muy importante que estudiaremos es el concepto de la variación de la tensión. La variación de la tensión es qué tan cerca estamos, sea por encima o por debajo del voltaje nominal de alimentación del motor. Estar por debajo me incrementa el consumo de corriente activa, estar por encima del voltaje nominal me incrementa el consumo de energía reactiva, y cualquiera de las dos aumente, al final lo que tenemos es un incremento de la corriente aparente de la máquina. Y esto sumado lo que nos conlleva es una pérdida de rendimiento del motor como tal. Y algo importante, cuando tenemos tensión por encima de la nominal, con el tiempo la rigidez dieléctrica del aislamiento va disminuyendo, lo cual también tendremos una problemática a mediano plazo de posiblemente daño de aislamiento de motor, sobre todo para motores inverter duty que están siendo alimentados a través de variadores de frecuencia con tecnología PWM o de modulación de ancho de pulso. Aquí tenemos lo que típicamente pues, tenemos que diagnosticar en motores: aislamiento, soldaduras, núcleo, rotor, ¿verdad? Y aquí hay algún ejemplo, que esto lo veremos también con más detalle en nuestro curso, de los ensayos dinámicos que vamos a aprender a realizar en motores para efectos de condiciones de operación, como a través de la demodulación de la corriente, por ejemplo, yo puedo determinar si tengo un problema de rotor. Es decir, que un motor eléctrico de inducción con problemas de rotor nos puede mandar corrientes armónicas, algo que normalmente se dejaban los armónicos para las cargas no lineales. Resulta que un motor eléctrico de inducción también que tenga problemas de rotor puede demandar de la red corrientes con componentes armónicas, y que solamente a través de un ensayo espectral de corriente, un Motor Current Signature Analysis, podemos entonces hacer un estudio de espectral de corriente para determinar el nivel de daño de rotor. Fíjense que entonces ya tenemos un tema de calidad de energía que va asociado con estado técnico del motor y que va al final asociado con la eficiencia energética y confiabilidad del mismo. Ahí aprenderemos cómo interpretar el nivel de severidad de daño de rotor por varas rotas, cómo incluso el desequilibrio eléctrico al estator a través de un desbalance resistivo también lo podemos detectar por un análisis de espectral de corriente, incluso por calidad de la energía. Aprenderemos también a conocer métodos de análisis como por ejemplo el análisis por vectores Clark de desalineación dinámica y estática del rotor. En fin, haremos un estudio bien interesante sobre cómo el mantenimiento basado en la eficiencia energética y calidad de la energía en motores de inducción nos permite tener unos ahorros energéticos y económicos bastante importantes que van a incrementar la competitividad de nuestros procesos. Entonces, tecnologías que también aprenderemos en nuestro diplomado, softwares de simulación de eficiencia energética. Ahorita el ingeniero Sebastián nos va a dar una demostración: analizadores de redes eléctricas, cámaras termográficas, micromímetros. Vamos a mirar los analizadores espectrales de corrientes como el MS Max, equipos para medición también de aislamiento de motores, como sobre todo motores de muy alta potencia o media tensión como el doble M4000. En fin, en nuestro diplomado veremos y conoceremos unas tecnologías que indudablemente van a sumar a ese conocimiento que seguramente ustedes ya tienen, y que, como les dije al inicio, lo que buscamos es casar dos conceptos que normalmente iban separados: calidad de la energía y eficiencia energética en motores eléctricos de inducción. Entonces, bueno, estimados, hasta aquí pues mi participación. Gracias por la atención y les cedo al ingeniero Sebastián Consuegra la segunda parte de este conversatorio. Gracias.
Listo, muchas gracias, Fabián. Bueno, voy a proyectar por acá. Listo, perfecto. Bueno, yo voy a continuar ahora con lo que es la visualización y seguimiento de las medidas de ahorros en operación y mantenimiento de motores eléctricos y calidad de la energía. Se presentará lo que es una simulación donde vamos a evidenciar cuáles son estos ahorros que se presentan en estos equipos por medio de los términos o conceptos que se definió por medio del ingeniero Fabián Col. Para empezar, voy a explicar qué equipos vamos a encontrar en los sistemas HVAC de refrigeración. En cuanto a los equipos eléctricos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los variadores de frecuencias, los cuales se encargan pues, de variar la frecuencia del motor eléctrico para que éste supla hacia un equipo las velocidades necesarias para el proceso. Seguido de esto, este variador de frecuencia pues, va a controlar el motor eléctrico, el cual se encarga de convertir de energía eléctrica a energía mecánica. Y por último, llevar esto hacia un equipo tipo bomba o tipo compresor para cumplir el proceso. En el caso pues, de los sistemas de climatización, vamos a tener, por ejemplo, bombas de agua, también los compresores de los equipos, por ejemplo, los compresores centrífugos como tal, cada uno de estos alimentados por variadores de frecuencias y motores eléctricos. Entonces, ¿qué se quiere conseguir por medio de las oportunidades de mejoras en cuanto a los ahorros energéticos en estos equipos? Es que por el lado de la calidad de energía, el cual ya pudimos evidenciar que afectan en un 12% en las fallas de los equipos, en las fallas por medio de confiabilidad y también de eficiencia energética. Aquí vamos a presentar una simulación donde vamos a corregir estas ondas distorsionadas. Vamos a tener entonces en el motor eléctrico, antes, aquí en el variador, al entrar al variador, vamos a tener este tipo de onda distorsionada, el cual nos va a dar estas muescas o estas curvas que no son netamente sinusoidales, que implican un mayor consumo de corriente aparente de todo mi sistema y unos aumentos de potencia reactiva. Esto al final nos resume que el equipo va a consumir mucho más de lo normal. Entonces, este tipo de curvas o anomalías que se presentan, la idea es mitigarlas por medio de algunos equipos, en este caso que son filtros pasivos o filtros activos, los cuales se encargan de eliminar esto y tratar de mitigarlo y llevarlo a una onda netamente sinusoidal. Claramente sabemos que no vamos a poder conseguir la onda pura sinusoidal en este tipo de variadores pues, de frecuencia, pero sí vamos a poder disminuir estas oscilaciones, que ya sabemos se resumen en pares pulsantes que me afectan a mí en los rodamientos del motor. Esto hace también que el motor empiece a consumir mucho más de lo normal. Entonces, con esto, por medio de la instalación de estos equipos, filtros activos o pasivos, ¿qué vamos a poder obtener? Vamos a poder obtener una diferencia en el consumo total del equipo. Entonces, aquí vamos a tener un ahorro. Este ahorro es el ahorro de energía por corrección de las ondas distorsionadas. Entonces, aquí tendremos, por ejemplo, en esta simulación, una corriente de un equipo, de un motor alimentado por un variador de frecuencia. Y en esta etapa del tiempo que vemos acá, vamos a tener la etapa en la que se encuentra operando con altas distorsiones. Aquí vamos a tener corrientes picos de hasta 1245 amperios, pero luego de instalar este equipo de mitigación de distorsiones, vamos a tener una disminución de esta corriente, de la corriente que está consumiendo el equipo. En este caso el motor, y vamos a tener aquí en la simulación, por ejemplo, ya una corriente mucho menor de 1168 amperios. Esto equivale a una diferencia de 77 amperios. Aquí vamos a tener esta diferencia que se traduce pues, en energía y potencia. Voy a pasar entonces aquí al simulador para que se vean en tiempo real. Voy a proyectar aquí el programa.
Listo, entonces aquí tendremos pues esta simulación donde tendremos aquí nuestra red que es de este lado, el cual se encarga de alimentar, por decirlo así, veamos esto como una caja negra, el cual se encarga de simular un variador de frecuencia y por último una carga que va a ser en este caso pues el motor eléctrico. Y aquí nuestro equipo de este lado que se encarga pues de mitigar esas distorsiones. Vamos a correr acá y vamos a tener estas siguientes visualizaciones. Vamos a tener aquí, por ejemplo, aquí me ubico en los armónicos 5 y 7, altos niveles de distorsión, los cuales están generando esa deformidad de la onda. Luego de 5 segundos se activa el equipo que se encarga de mitigar esto y ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una mitigación de los porcentajes de distorsión en los armónicos 5 y 7, que se ve traducido en esta disminución que vemos acá, en esta disminución de la corriente. Aquí pasaremos de 1200 a casi 1100 amperios, y aquí también vamos a poder observar cómo se corrigen las formas de onda. Aquí tendremos por este lado antes el voltaje, la onda de voltaje con esta forma, y luego de la instalación o puesta en marcha del equipo vamos a tener ya esta siguiente onda. Así sucesivamente, esto se va a ver reflejado en todas las partes eléctricas del equipo, pues aguas arriba, las corrientes, los voltajes y de toda la red como tal. Ahora, ¿cómo vamos a poder cuantificar esto? Esto es, en este caso, un software de simulación. Ahora, ¿cómo lo vamos a cuantificar ya a un dashboard o a una visualización mucho más comprendible? Y ahí voy a mostrar qué opciones de visualización tendremos para poder monitorear estos ahorros o también poder observar nuevas oportunidades de mejora de eficiencia energética. Aquí tendremos este dashboard, es un sistema de monitoreo pues, en tiempo real para la verificación de eficiencia de equipos. En este caso estamos monitoreando una manejadora. Aquí tenemos pues, el diagrama de ella y algunas variables instantáneas que corresponden al equipo. Tendremos, por ejemplo, las capacidades total en kBTU por hora de este equipo, capacidad sensible, el IR, el cual nos relaciona los BTU por vatio hora que está consumiendo el equipo actualmente, la potencia eléctrica y también algunas otras variables del proceso como son temperaturas ambientes, los flujos volumétricos y velocidad de aire. Aquí tendremos, por medio de algunos diagramas, tendencias en el tiempo. Tendremos, por ejemplo, las capacidades. Aquí vamos a poder observar cuáles son las capacidades totales y capacidad sensible del proceso y visualizar si tendremos alguna disminución o alguna información atípica al respecto de las capacidades que está manejando este equipo. Las variables de temperatura antes y después de la manejadora, temperaturas y también las humedades relativas de estas mismas. Por este lado también, por medio de gráficos de líneas, vamos a tener el IR y la potencia consumida en tiempo real del proceso. Si vemos algunos picos de potencia, pues vamos a poder observar y relacionarlos con las variables anteriormente mencionadas. Puede que haya un aumento de potencia porque alguna de las temperaturas aumentó después a la salida, por ejemplo, de la manejadora. Y ahora también integrando todo lo que tiene que ver con variables eléctricas de calidad de la energía, tendremos también en tiempo real los niveles de distorsión por corriente y distorsión por voltaje, donde vamos a poder observar los mismos diagramas que había visualizado anteriormente, donde veremos cuáles son los porcentajes de distorsión de cada armónico. Aquí, por ejemplo, podemos observar que para el armónico 9 ya está pues al límite de llegar al umbral en el cual se debe manejar este armónico. Para el lado de corriente, por el lado de voltaje, aquí tendremos en evidencia de que el armónico 9 se está sobrepasando el límite, en este caso el límite es de 3%. Entonces aquí podemos evidenciar que debemos hacer una corrección de estos niveles de armónico, los cuales al final se van a ver evidenciados en ahorros de energía. Y también tendremos por este lado diagramas de torta, los cuales nos van a ayudar a representar dónde se encuentran las mayores pérdidas de consumo energético
en los equipos de variadores de velocidad, motores eléctricos o bombas de agua, o pues también en este caso pueden ser compresores. Podemos observar que para variadores de velocidad, en este caso está manteniendo un 29.9% del total de las pérdidas. Entonces puede existir algunos, por ejemplo, desbalances mala sincronización de los IGBT dentro del variador que estén sumando a estas distorsiones y estén creando altos consumos de energía, o también se encuentren menores factores de potencia en el variador. Por el lado del motor eléctrico, pues también podremos evidenciar lo que son algunos desbalances de voltajes, o si se tienen también pérdidas en el cable, pues claramente también podríamos incluir aquí como un componente importante el cable que se alimenta del motor eléctrico. Puede que se esté recalentando el cable y esto esté creando puntos de calor, los cuales se traducen en unas pérdidas pues, de potencia activa. Y también podremos observar pérdidas en los equipos como bombas o compresores, que de hecho son los que mayores tienen menores eficiencias en los sistemas, en este caso los sistemas hidráulicos. Y así sucesivamente, pues vamos a poder observar por medio de estos gráficos donde hay alguna oportunidad de mejora, cómo cuantificar los ahorros, algunas alertas también de algunas variables. Y la idea con esto es que en el diplomado vayamos a observar también otros tipos de visualización, algunos diagramas de correlación donde podamos correlacionar, por ejemplo, los consumos de energía versus la manipulación o de las temperaturas que se estén manejando en el sistema. Puede que no tengamos un problema eléctrico, sino un problema de operación donde se estén operando el sistema a algunas temperaturas que no son factibles para la gestión del desempeño energético del proceso, y así sucesivamente. Pues la idea es que este tipo de dashboard o sistemas de seguimiento lo veamos más a fondo en el diplomado y podamos observar todas estas métricas y metodologías pues, de construcción de indicadores de desempeño energético, algunas alertas o también oportunidades que se puedan integrar en estos sistemas pues, de climatización. Pues esto ha sido pues, mi breve introducción. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Entonces, voy a abrir la sesión de preguntas. Por el momento no hay todavía alguna pregunta, entonces voy a aprovechar para colocar la información de la diplomatura. Voy a pedirle acá un momentito la pantalla al ingeniero Sebastián, mientras que los participantes formulan alguna. Denme un segundito. Listo, esta es la información de la actividad que pues en este momento nos encontramos aún promocionando. Como les decía, esta actividad ya va a empezar el día miércoles. Los ingenieros Sebastián y el ingeniero Fabián Col hacen parte del cuerpo de docentes y pues la coordinación académica va a estar dirigida por el ingeniero Alex Barraza y la de proyectos por el ingeniero Pierre Spitia. Esta es una diplomatura que tiene 122 horas, tiene un descuento habilitado hasta el día de mañana por el 10%, los miembros ACAIRES tienen un beneficio adicional que es el 40% sobre el valor de público general. Si alguna persona está interesada en recibir pues ya más puntualmente la información de la actividad o la intensidad horaria que cada uno de estos temas va a tener dedicados, pues ya sí tendría que escribirnos. Aquí en pantalla está mi correo, capitulonorte@caire.org, y pues ya yo podría dar la información puntual de la actividad, pero sí tener presente que pues prácticamente ya iniciamos y la intensidad que van a ser 122 horas para complementar todo el tema que pues hoy se puso aquí. Como pueden ver, ese módulo 3 está compuesto por diferentes temáticas. Hoy pues solo fue como una abreboca de la parte de motores y calidad de energía, pero que pues también tiene otros temas incluidos. Es el módulo más largo de la diplomatura. Entonces, pues ya creo que hay algunas personitas que están conectadas que ya me han
solicitado la información. Los que no, pues tengo por enviárselas, y pues si ya no hay preguntas sobre la sesión, de todas maneras me pueden contactar, y en una consulta pues posterior yo se la estaría haciendo a los ingenieros que hoy nos acompañaron. Igual agradecerles el espacio por acompañarnos el día de hoy a ellos también, y pues ya con esto cerraríamos los ciclos informativos sobre esta diplomatura. Antes de cerrar, voy a leer una pregunta que nos llegó de Julián Vélez. Se la dirigen al ingeniero Fabián Col. Nos pregunta qué opina de la incidencia de la eficiencia del control de variadores de frecuencia para motores de imanes permanentes. Ok, sí, indudablemente en el tema de imanes permanentes, pues es una tecnología de motores ya no tan nueva, realmente ya tienen un desarrollo más o menos importante. Juega un papel muy importante la reluctancia y la permeabilidad del material magnético del motor. Ahí entran las categorías de motores de imanes permanentes desde el punto de vista de eficiencia. Entonces, lógicamente, un motor de imanes permanentes con una reluctancia mayor, una permeabilidad magnética más baja, va a exigir del variador de frecuencia o del cicloconversor una mayor o menor entrega de corriente reactiva, que va directamente asociada con la eficiencia como tal del sistema. Entonces, aquí entra a jugar un papel muy importante la relación costo-beneficio con respecto a el costo y la tecnología de los motores de imanes permanentes, que sí, es una tecnología relativamente nueva, digamos que no están aún tan masificados como los motores de inducción a jaula de ardilla, tienen unos beneficios desde el punto de vista de sostenibilidad del par, pero que para efectos de trabajar con variadores de frecuencia se requiere que preferiblemente sean motores de una permeabilidad magnética alta y una reluctancia muy baja, que permita que el motor trabaje o que el conjunto motor imán permanente, variador de frecuencia, trabaje a un factor de potencia más alto, y eso redunda en una mayor eficiencia energética del conjunto como tal motor imán permanente variador. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Sobre la jornada de la tarde ya estará disponible este video para que pues puedan compartirlo si es del interés para algún colega, y pues ya en el chat se encuentra como la información para lo del tema de la diplomatura. Ingenieros, nuevamente muchísimas gracias. Pues eso sería lo que teníamos programado para el día de hoy. A todos un excelente día.